Hay una tendencia natural de ver a aquellos que son sostenidos en cargos de dirección y considerar que están en un nivel más alto y que tienen más valor en la iglesia o para sus familias que un miembro común y corriente. De alguna manera pensamos que tiene más valor para el Señor que nosotros. Eso simplemente no es así. Todo miembro es responsable de aceptar el llamado a servir. El presidente J. Reuben Clark, hijo, hizo el siguiente comentario: cuando servimos al Señor, no interesa dónde, sino cómo lo hacemos. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, uno debe aceptar el lugar al que se lo haya llamado a ocupar y no debe ni procurarlo ni rechazarlo. La Iglesia no cuenta con un clero profesional. El llamado para ocupar llamamientos de liderazgo por todo el mundo proviene de las congregaciones. Nosotros no contamos con instituciones para capacitar a líderes profesionales. Todo lo que se hace en la iglesia, dirigir, enseñar, llamar, ordenar, orar, cantar, preparar la Santa Cena, asesorar y todo lo demás, lo hacen los miembros comunes y corrientes, lo débil del mundo. Vemos a las iglesias cristianas que tienen dificultades para suplir sus necesidades de personal. Nosotros no tenemos ese problema. Una vez que se predica el Evangelio y se organiza la iglesia, se cuenta con un abastecimiento inagotable de fieles hermanos y hermanas que tienen ese testimonio y están dispuestos a responder al llamado a servir. Se entregan a la obra del Señor y viven las normas que se requieren de ellos. Se ha conferido el Espíritu Santo a los miembros después del bautismo, y Él les enseñará y les dará consuelo, después de lo cual estarán preparados para recibir guía, dirección y corrección, lo que requieran sus cargos o necesidades. Este principio pone a la iglesia en un curso diferente al de todas las demás otras iglesias cristianas en el mundo. Nos encontramos en la situación poco común de tener un abastecimiento inagotable de maestros y líderes entre toda nación, tribu, lengua y pueblo por todo el mundo. Hay una igualdad singular entre los miembros y ninguno de nosotros debe considerar que vale más que cualquier otro. Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hace años, cuando primeramente recibí una asignación que resultó en que se publicara mi fotografía en el periódico, se oyó decir a uno de mis maestros de enseñanza secundaria, obviamente bastante asombrado: «Eso prueba que no se sabe cuán alto va a saltar la rana con solo mirarla». La imagen de esa rana sentada en el barro, en vez de estar saltando, demuestra cuán insuficiente me he sentido al afrontar las responsabilidades que he tenido. Como autoridades generales de la Iglesia, nosotros somos iguales que ustedes, y ustedes son iguales que nosotros. Ustedes tienen el mismo acceso a los poderes de la revelación para sus familias, su trabajo y sus llamamientos que nosotros. También es cierto que hay un orden en cuanto a las cosas de la Iglesia. Cuando ustedes reciben un oficio, reciben entonces revelación que pertenece a ese oficio y que no se daría a otros. El Señor no estima a un miembro ni a un llamamiento más o menos que cualquier otro. Eso simplemente no es así. Recuerden que Él es un Padre, nuestro Padre. Cualquier llamamiento que recibimos en el reino del Señor requiere más que nuestro buen criterio y poderes personales. Cada llamamiento requiere la ayuda del Señor, y la ayuda vendrá. Eso lo aprendí cuando conocí a un presidente de un quórum de élderes en una conferencia de estaca hace años. Durante esa conferencia se presentaron más de 40 nombres de hermanos que iban a recibir el sacerdocio de Melquisedec. El presidente de estaca se acercó y me susurró: todos ellos eran futuros élderes menos activos. Asombrado, le pregunté al presidente qué programa usó para rescatar a esos hombres. Señaló a un joven que estaba en la parte de atrás de la capilla y dijo: allí está.
La mayoría de esos hombres han regresado a causa de ese presidente del quórum de élderes. Estaba en la fila de atrás vestido de manera informal, con las piernas estiradas y los pies con unas botas muy maltratadas cruzadas enfrente de él. Le pedí al presidente de estaca que me presentara al joven después de la reunión, y cuando nos presentaron, le dije que estaba sorprendido por lo que había hecho y le pregunté cómo lo había logrado. Se encogió de hombros. Obviamente, no pensaba que mereciera el mérito. Entonces dijo suavemente: conozco a todos los inactivos de este pueblo. La mayoría tienen camionetas, y yo también tengo una. Yo lavo mi camioneta donde ellos lavan las suyas, y con el tiempo nos hacemos amigos. Entonces, espero hasta que algo malo pase en la vida de ellos. Siempre sucede así, y hablan conmigo de ello, y yo los escucho y no los critico. Luego, cuando dicen, hay algo mal en mi vida y tiene que haber algo mejor que esto, entonces yo les digo lo que les hace falta y dónde lo pueden hallar. A veces me creen, y cuando lo hacen, los llevo conmigo. ¿Pueden ver por qué era modesto? Es porque sabía que él había hecho una pequeña parte y que el Señor haría el resto. Fue el Señor quien les había tocado el corazón a esos hombres en sus dificultades. Fue el Señor quien les había dado el sentimiento de que debía haber algo mejor y una esperanza de que podían hallarlo. El joven, que al igual que ustedes y yo, era un siervo del Señor, sencillamente creía que si él hacía su pequeña parte, el Señor ayudaría a esos hombres a lo largo del sendero a casa y a la felicidad que solo él podía brindarles. Ese hombre también sabía que el Señor lo había llamado como presidente del quórum de élderes porque él haría su parte. Al prestar servicio, habrá ocasiones en que no tendrán un éxito extraordinario ni tan evidente como el de este joven presidente. Ese es el momento en el que necesitarán confiar que el Señor los llamó por medio de sus siervos autorizados, sabiendo que harían su parte. Sea cual sea su llamamiento en el sacerdocio, quizás a veces hayan sentido que el Padre Celestial no los tenía en cuenta. Ustedes pueden orar para conocer su voluntad, y si tienen el deseo sincero de hacer lo que Él les pida y lo hacen, recibirán la respuesta. El Padre Celestial les permitirá sentir que Él los conoce, que Él aprecia su servicio y que están llegando a ser dignos del recibimiento que tanto desean tener del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Los miembros de la iglesia son muy corteses con las autoridades generales. Nos tratarán muy amablemente y dirán cosas agradables de nosotros. Entonces hizo una pausa breve y dijo: Dieter, esté siempre agradecido por esto, pero que nunca se le suba a la cabeza. Esta importante lección sobre el servicio en la iglesia se aplica a todos los líderes del sacerdocio de todos los quórums de la iglesia. Se aplica a todos nosotros en esta iglesia. Cuando el presidente Reuben Clark aconsejaba a aquellos que son llamados a cargos de autoridad en la iglesia, les decía que no olvidaran la regla número 6. Inevitablemente, la persona preguntaba: ¿cuál es la regla número 6? Y él respondía: no se tome a sí mismo tan en serio. Y por supuesto, esto llevaba a una pregunta adicional. ¿Cuáles son las otras 5 reglas? Guiñando el ojo, el presidente Clark decía: no existen. Para poder ser líderes eficaces de la iglesia, debemos aprender esta crucial lección. El liderazgo en la iglesia no consiste tanto en dirigir a los demás,
sino en nuestra disposición a ser dirigidos por Dios. Además, a cada miembro de la iglesia se le dan oportunidades formales específicas para servir. Nos referimos a estas oportunidades como llamamientos, un término que debería recordarnos quién es el que nos llama a servir. La iglesia tiene por objeto ayudarnos a convertirnos en discípulos verdaderos y fieles de Cristo, buenos y nobles hijos e hijas de Dios. Esto sucede no solamente cuando vamos a reuniones y escuchamos discursos, sino cuando nos volcamos más allá de nosotros mismos y servimos. Así es como llegamos a ser grandes en el reino de Dios. Aceptamos los llamamientos con gracia, humildad y gratitud. Cuando somos relevados de ellos, aceptamos el cambio con la misma gracia, con la misma humildad y la misma gratitud. A los ojos de Dios, no existe ningún llamamiento en el reino que sea más importante que otro. Nuestro servicio, ya sea grande o pequeño, refina nuestro espíritu, abre las ventanas de los cielos y otorga las bendiciones de Dios no solamente a aquellos a quienes servimos, sino también a nosotros mismos. A veces, como los hijos del trueno, deseamos cargos prominentes. Luchamos por obtener reconocimiento. Procuramos dirigir y aportar algo que sea memorable. No hay nada de malo en desear servir al Señor, pero cuando procuramos obtener influencia en la iglesia para nuestros fines, con el fin de recibir las alabanzas y la admiración de los hombres, ya tenemos nuestra recompensa. Cuando se nos sube a la cabeza las alabanzas de los demás, esas alabanzas serán nuestra retribución. ¿Cuál es el llamamiento más importante en la iglesia? Es el que tienen en este momento. Independientemente de lo humilde o prominente que parezca ser, el llamamiento que tienen ahora mismo es el que les permitirá no solamente elevar a los demás, sino también convertirse en el hombre de Dios que fueron creados para llegar a ser. Mis queridos amigos y hermanos en el sacerdocio, impulsen desde donde estén.